Hola, en esta ocasión estaremos hablando sobre el proyecto de sistemas secuenciales, en el cual se nos pidió hacer un sistema que fuera capaz de contar del 0 al 15 y que tuviera 16 estados para realizar este trabajo. Pues empezamos con un divisor de frecuencia que lo que hace es pasar el reloj de la tarjeta de 10 Lite de 50 MHz a solo 25. ¿Cómo logramos eso? Bueno, pues primero en el port, en la entidad, vamos a declarar el reloj, que es un CLKL, en donde vamos a conectar el reloj de la tarjeta. Luego un LED de salida, que en realidad no es un LED, sino que es la salida que va a estar con la frecuencia disminuida. Y lo ponemos como un buffer, ya que le vamos a dar un estado inicial de 0. Y luego tenemos un botón de pausa, el cual va a desacoplar el reloj, va a hacer que ya no esté cambiando, sino que se mantenga en un estado definido, que en este caso va a ser un 0. Hablando en la parte de la arquitectura, pues únicamente tenemos que en el caso de que la pausa no esté activada, en el momento en el que el reloj esté en funcionamiento, vamos a empezar a contar desde 0 hasta 25 millones. Y cuando entremos en el 25 millones, entonces vamos a cambiar el estado de la salida. Por otro lado, si la pausa está activa, entonces vamos a devolver un 0. Esto va a hacer que nuestra frecuencia de 50 MHz se reduzca a tan solo 25. Y bueno, pasaremos al siguiente apartado, que es la parte de los estados. En esta parte realizamos lo que se conoce como el método funcional. Lo primero es hablar sobre el entity. Hablando sobre el entity, vamos a tener un clock, un reset y dos salidas. El clock va a ser lo que vamos a conectar de la salida del reloj lento. El reset va a ser una opción para que nuestro contador, no importa en qué estado esté, regrese a 0. Y tenemos dos salidas de tipo Moore, ya que este es un sistema tipo Moore. Van a ser vectores de 4 espacios. La primera salida va a corresponder al primer LED, al primer 7 segmentos, y la segunda salida corresponderá al segundo 7 segmentos. En la etapa de la arquitectura tenemos primero la declaración de variables. Aquí tenemos que creamos un tipo que va a ser un logic vector de 4 bits y vamos a tener dos hijos que van a ser el estado presente y el estado siguiente. Después declaramos como constantes los 15 estados de los cuales se compone este trabajo y como podemos ver el estado 0 pues es un 0 en 4 vectores, en 4 espacios del vector. E1 va a ser un 001, E2 un 0010 y así sucesivamente hasta llegar al 15. Los tenemos que expresar en 4 para que podamos mandarlo al 7 segmentos después. Y además porque el número máximo soportado con 15 estados es 111. Luego tenemos una variable de tipo signal, que es cambio, que próximamente explicaremos dónde se emplea. Vamos a contar con dos procesos. El primero es muy simple y es el que nos va a ayudar con los cambios de estado. El proceso va a entrar en funcionamiento cada que detecte un cambio de estado en el reloj. Y luego ponemos que si el reloj se encuentra en 1, es decir, que hace un cambio de estado de 0 a 1, por eso lo del Rising Edge, entonces vamos a verificar el estado del reset. Si el reset está en 1, es decir, que queremos resetear la cuenta, entonces el estado presente será el 0. De otra manera, el estado presente será el estado siguiente. Como vemos, este proceso genera un cambio en el estado presente, lo que va a desencadenar las acciones del siguiente proceso. El siguiente proceso va a depender del estado presente. Cuando cambie, este va a tener un valor. Entonces se va a ver qué valor tiene y dependiendo de qué valor tenga, el estado siguiente va a conseguir un nuevo valor. Supongamos que el estado presente pasó de no tener nada a tener 0, es decir, estar en el E0. Entonces, nuestro estado siguiente debería de ser el E1 y vamos a marcar nuestro cambio como un 0 lógico. Por otro caso, si nuestro caso presente o estado presente fuera el E1, entonces el estado siguiente debería de ser el E2 y el cambio seguiría en 2. Y así sucesivamente. Ahora, ¿qué es esto de cambio? Bueno, pues cambio es de que vamos a mantener en nuestro display el 0 en el primer 7 segmentos. Pero cuando llegamos al estado 10, quiere decir que ya necesitamos un cambio en el segundo 7 segmentos, es decir, en donde se van a mostrar las decenas, debemos de pasarlo de 0 a 1. Es por ello que cuando estamos en el estado 10,
nuestro estado siguiente es L11 y el cambio está activado. Es decir, tenemos que cambiar el estado del 7 segmentos destinado a representar las decenas para que pase de 0 a 1. Más abajo tenemos unos casos de if, en donde el cambio es 1 o el cambio es 0. Si el cambio es 0, quiere decir que estamos contando del 0 al 9. Entonces la salida MUR 1, que es en donde representamos las unidades, va a tener el estado presente, mientras que la salida MUR 2 va a tener el 0. Por otro lado, cuando cambio pasa a 1, entonces la salida MUR 2, en donde representamos las decenas, va a tener el estado 1. Y dependiendo de cuál sea el present state, la salida MUR 1 va a tener valores del 1 al 5. Si nos encontramos en el estado 10, la salida va a ser 0. Si nos encontramos en el estado 11, la salida va a ser 1 y así sucesivamente. A continuación, después tenemos lo de la conexión a 7 segmentos, que es esta, que ya ha sido trabajada anteriormente. Y también tenemos el top. En el top pues ponemos el reset que necesitamos, el reloj, la pausa y los dos LEDs. Y para conectarlo todo, pues como primera entidad tenemos el reloj lento, al cual le vamos a conectar el reloj de la tarjeta de 50 MHz. Y como salida vamos a tener un cable, que está aquí como cable clock. Ese cable va a ir al reloj que necesitamos en el contador, en este caso se llama estado. Luego mandamos el reset y ambas salidas. Luego igual por un cable de tipo signal, vector 3 down to 0, vamos a tener que la salida 1 la vamos a conectar a la entrada del 7 segmentos 1, mientras que la salida 2 la vamos a conectar al 7 segmentos 2. A continuación pasaremos a ver el funcionamiento en la tarjeta. Aquí podemos ver que se muestra un 000. Esto es porque la pausa está activa, es decir, el reloj está desacoplado. Por lo tanto, no veremos los cambios de estado. Pero en el momento en el que nosotros acoplemos el reloj, inicia la cuenta. Ahorita el display de las decenas está en 0 porque el cambio no está activado. En ese momento se activa y comienza la siguiente cuenta. Termina y regresamos a 0. Es así el funcionamiento con 15 estados. Este segundo apartado es para explicar un sistema secuencial que va a ser un reloj digital. En el Classroom nos habían pedido hacer un contador que vaya de 0 a 59, es decir, que representara únicamente los segundos del reloj digital. Pero en este caso se decidió llevar este trabajo más allá y decidí crear el reloj digital con opción a desplegar segundos, minutos y horas. Además de que se trabaja en un formato de 24 horas y con opción a pausar el reloj e incluso añadir valores a los apartados de minutos y horas, de tal manera que se pueda ajustar a una hora real. Para comenzar tenemos el mismo reloj lento que se explicó anteriormente, así como el mismo 7 segmentos. La parte que varía va a ser el top y la parte del contador. En el contador vamos a presentar las siguientes entradas y salidas. Como entradas tenemos un clock y un reset. El reset en este caso no lo ocupamos, pero se quedó del trabajo anterior. Tenemos el sal MUR, que va a ser la salida que vamos a desplegar del contador para conectarlo al 7 segmentos. Por eso es un vector de 4 bits. Tenemos un CE out, que lo que nos va a indicar es de que una cuenta ha terminado y que debería de comenzar la siguiente. Más adelante explicaremos ese funcionamiento. Tenemos un size, que es un vector de 2 bits, que lo único que nos va a servir es para indicar qué tipo de cuenta debemos de llevar. Recordemos que se trata de un reloj de formato de 24 horas. Es decir, que algunos, por ejemplo, los segundos, unidades, tienen que contar del 0 al 9. Pero las decenas deben de contar del 0 al 5. Por otro lado, en las horas, las unidades pueden contar del 0 al 9, así como del 0 al 3, ya que pues después de las 23 horas, lo que sigue ya son las 00. También tenemos un botón de más, que lo que nos va a dejar es dar como una opción de Enable, para que podamos ingresar o confirmar los datos de ingreso de la entrada, para que podamos nosotros meter el número que nosotros queramos dentro de los apartados de minutos y horas para poder ajustar el reloj a una hora real.
Luego tenemos la entrada, que es de 4 bits, ya que podemos expresar con 4 bits cualquier número del 0 al 9. Y lo utilizamos para poder ingresar datos en los displays de 7 segmentos. Luego tenemos estas dos últimas entradas y salidas, que son último in y último out. Esto es para mantener comunicación entre el apartado de horas unidades y horas decenas, ya que pues si las decenas en horas están en el 0 o en el 1, las unidades en horas deben de ir del 0 al 9. Pero en el momento en el que las horas pasen al 2 en las decenas, entonces en las unidades debemos de ir solo del 0 al 3. Más adelante igual comentaremos ese funcionamiento. En la arquitectura pues declaramos, al igual que en la anterior, un state, que es un vector de 4 bits, y vamos a heredar su comportamiento al estado presente y siguiente. Además necesitamos un conteo, que va a ser un integer, y lo vamos a igual a explicar su funcionamiento más adelante. Y declaramos los estados. En este caso solo vamos a necesitar de 9 estados. Nos vamos al contador y vamos a explicar el primer proceso. El primer proceso, al igual que en el pasado, nos va a ayudar a cambiar de estado. Aquí vamos a tener el clock. Cada que haya un cambio en el clock, vamos a entrar a este proceso. Entonces, si estamos en el rising edge del clock, vamos a cambiar de estado. Y además, si está prendido el más, que es lo que nos va a ayudar a confirmar la entrada de un nuevo número, entonces vamos a decir que el conteo va a ser igual a la conversión a entero de la entrada. La entrada, como se mete con los switches, va a ser una entrada binaria. Entonces la convertimos a entero y la guardamos en conteo. Entonces, cuando conteo sea 0, entonces el estado presente va a ser el estado 0. Cuando conteo sea 1, entonces el estado presente va a ser el estado 1. Y así hasta el 9. De tal manera de que nosotros podemos meter cualquier número del 0 al 9 y lo vamos a poder ingresar en el apartado de minutos u horas para poder ajustarlo manualmente. En otro caso, pues devolvemos el E0. Esto sería todo para el proceso que nos ayuda a cambiar de estado. Ahora vamos a explicar el proceso que depende del estado presente. Cuando cambie el estado presente, entonces vamos a querer que, dependiendo de en qué estado nos encontremos, el estado siguiente tome otro valor. Entonces, regresamos a lo del size. El size va a tener 4 valores. Cuando estamos en 0, 0, quiere decir que vamos a poder optar o tener un rango de estados desde 0 a 9, lo que nos indica que nos encontramos en los segundos, unidades, o en las unidades de los minutos, o incluso las unidades de las horas. Ahora, también está el 01, que puede ser que pertenezca al apartado de decenas de los minutos o de los segundos, ya que nos permite un rango de valores del 0 al 5. Ahora, en el caso de que nos encontremos en el size 10 o 2 en decimal, entonces quiere decir que nos encontramos en el apartado de horas unidades, ya que aquí vemos que si el último in está activado, es decir, que en el apartado de las decenas tenemos un 2, entonces vamos a tener un rango de valores del 0 al 3. Mientras que si del otro lado, en las horas, tenemos un 0 o un 1 y nuestro último in está apagado, entonces vamos a tener un rango de valores del 0 al 9. Y por último está el 1, 1, que nada más nos va a permitir un rango de valores del 0 al 2, lo que quiere decir que lo vamos a ocupar en el apartado de decenas hora. También haremos uso del cout, que cuando empiece nuestra cuenta la vamos a poner en alto, pero cuando termine la cuenta la vamos a poner en bajo. Esto va a hacer que haya un cambio de reloj, vamos a pasar del 1 al 0 y luego del 0 al 1. Entonces esto nos va a ayudar a que el cout lo vamos a poder conectar por medio de un cable al reloj del siguiente contador. Entonces cada que termine una cuenta, no importa cuál sea, si del 0 al 9 o del 0 al 5 o del 0 al 2, entonces vamos a conectarlo al siguiente reloj, de tal manera que al terminar una cuenta se va a comenzar con la otra o va a haber un cambio en la siguiente, lo que va a permitir sincronía en el reloj.
Y bueno, la salida siempre va a ser el Salmour dependiendo de en qué caso entremos. Ahora les vamos a mostrar el top secuencial. En la parte de las entidades, pues bueno, tenemos el cout, que en este caso no va a ir conectado a nada. La pausa, tenemos 4 botones para el más, que es para las 4 posiciones en las que podemos cambiar valores, que serían las 2 de minutos y las 2 de horas. La entrada, que vamos a ocupar 4 espacios. Y los últimos, que pues en realidad no es como que los vayamos a ocupar, pero son una salida necesaria que ocupamos en la parte de las horas para tenerlas comunicadas. Entonces tuvimos que crear estas variables para que no nos marcara un error a la hora de correrlo, ya que estamos reutilizando el apartado del contador. Para el reloj lento necesitamos el clock y los 7 segmentos, pues todos los 7 segmentos que vamos a utilizar. En este caso pues se declaran 6 porque son 6 los que necesitaremos para manipular de manera independiente cada uno de los 7 segmentos. Luego entramos en la parte de la arquitectura. Aquí vamos a declarar todos los cables que utilizaremos. El cable clock lo vamos a utilizar para conectar la salida del reloj lento a la entrada del primer contador. Luego vamos a tener otros cables que son los cables de cout. Los tengo nombrados como 1, 2 y 3 y así. Y esto nos indica que la salida de los contadores va a representar la entrada al clock del siguiente contador. Esto para permitir la sincronía de que cuando termine la cuenta inicie la otra. Un ejemplo es cuando estamos todo en 0. En la parte de los segundos vamos a contar del 0 al 9. Pero cuando llegue el 9 se va a reiniciar la cuenta y va a empezar en 0. Entonces, para que no volvamos a tener 0, 0, 0 y podamos desplegar un 10, debemos de mantener conectado todas las demás cuentas de los otros contadores. Entonces, mandamos a manera de clock el término de una cuenta para que pueda iniciar la siguiente. Entonces, el siguiente clock va a estar en 1 para poder desplegar el 10 y va a poder cambiar hasta que se vuelva a activar este reloj. Así le vamos a hacer con todos los contadores. Ya ven que tenemos varios porque necesitamos pues los 6 para que puedan funcionar todos los apartados que necesitamos. Luego pues ingresamos qué tipo de reloj es. El primer reloj es un 00, ya que pues necesitamos del 0 al 9. El siguiente reloj es un 01 porque necesitamos del 0 al 5. En el siguiente volvemos a ocupar del 0 al 9. En el siguiente del 0 al 5. El siguiente es un tipo 10 porque puede tomar valores tanto del 0 al 9 como del 0 al 3. Y el último solo necesitamos del 0 al 2. Bueno, en esta última parte, en el reloj 5 y 6, es decir, el de las horas, ya conectamos con cable lo del último. De tal manera que la salida del reloj 6 o del contador 6 represente la entrada para el contador 5. O sea que cuando tengamos un 2 en la parte de las decenas de hora, podamos informar al de las decenas unidades que hay un 2 y que el rango de valores solo permitido va a ser del 0 al 3. Y luego pues vamos a tener los 7 segmentos que van a estar todos conectados por cables. Las salidas de los contadores van a representar las entradas a los 7 segmentos y las salidas de los 7 segmentos van a ir directamente a la tarjeta. Ahora vamos a poder ver su funcionamiento. Aquí todo está en 0 porque tenemos prendida la opción de desacoplamiento de reloj. En el momento en el que yo acople el reloj, el conteo va a iniciar. Y pues bueno, como la tarea decía que tengamos que demostrar que cuenta del 0 al 59, voy a dejar que se muestren todos los valores durante 1 minuto. Aunque esto alargara el tiempo del video, no importa. Y después pues les voy a enseñar cómo puedo meter yo valores. Voy a meter el de las 11 para que vean que cambia bien. Es más, voy a ir metiendo valores de una vez. Entonces vamos a frenar el reloj. Y vamos a meter los valores de... pues para el de las 23:59, ¿no? Entonces en las entradas vamos a meter el 9 que vamos a meter en los minutos. Ahí se marca, ¿no? Luego vamos a meter el 5
en los minutos decenas. Que es minutos decenas. Ya se nota el 5. Luego vamos a meter igual otro 9. No, un 3 para las horas unidades. Y luego un 2 en las horas decenas. Y listo. Y vamos a seguir con acoplamos el reloj. Ahí lo tenemos en 23. Entonces, en vez de pasar a 24, lo que va a hacer es pasar a la 00. Listo, ahí se nota que funciona en formato de 24 horas. Ahora, lo que voy a hacer para que vean que sí funciona muy bien es de que voy a poner otra vez el 9 en unidades. Luego voy a meter el 5 en decenas. Metí un 4. Bueno, 5. Luego voy a meter un 3. Si voy a... Déjenme parar el reloj tantito para que me dé tiempo. Voy a meter un 3 en horas. Y luego voy a meter un 1 en horas decena. Listo. Ya compramos reloj. En este caso, en vez de que el 3, en este caso necesitamos un rango de valores mayor en las horas. Entonces nos va a mostrar un 4. Ahorita van a ver cuando cambia. ¿Ya vieron? Cambió a 4. Entonces ya podemos demostrar que nuestro contador pues funciona, el reloj funciona perfectamente en formato de 24 horas. Muchas gracias.